Entonces, bien, ahí estamos grabando. Bienvenidos a todos los que están viendo este episodio, que es un grupo de entrevistas que estoy haciendo con exalumnos, algunos que ya tienen varios años. El otro día entrevisté a una compañera de hace 4 años y ahora toca el caso de Joaco. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo estás? Gracias por sumarte a este episodio. ¿Qué tal, Nico? Gracias por la invitación y bueno, por tenerme confianza. Ya sé, creo que es la segunda vez que estoy en el podcast. Sí, así es. Estábamos justo hablando de eso, que es la segunda vez que vienen, así que bueno, primero que nada, gracias por acompañarme y va a estar interesante ver el recorrido que estuviste haciendo, que sé que en todo este año estuviste trabajando mucho, estuviste atendiendo, así que va a estar bueno comparar las dos entrevistas. Eh, bueno, y lo primero, Joaco, que te quería preguntar, como para que la gente te conozca, si bien pueden recurrir al episodio anterior también y seguramente se habrá presentado ahí, pero un poco para los que están escuchando ahora que te conozcan, bueno, ¿hace cuánto que te graduaste? ¿Hace cuánto que estás atendiendo? ¿En qué universidad estudiaste? Como para ver un poco tu recorrido. Bueno, yo me recibí en eh, mayo del 2023, abril, mayo, por ahí de esa fecha, 2023, en la Universidad Católica de Santa Fe, en una universidad privada en Santa Fe Capital. De ahí me vine a vivir a Córdoba Capital, donde actualmente resido. Comencé el programa de Eduquera en el año 2024, en marzo del 2024, y yo, después de haber comenzado el programa de Eduquera ahí al mes y medio, me matriculé y bueno, arranqué a atender pacientes, digamos. Arranqué con poquitos pacientes, online, uno, dos, digamos, y bueno, hoy en día estoy ya después de un recorrido de 2 años, o sea, del 2024 a 2026, digamos, estoy atendiendo entre 10 y 15 pacientes por semana. Eh, si yo Bastante. quiero hacer un recorrido, digamos, mirando hacia el pasado, el Joaco del 2024 no hubiese pensado dónde está hoy en día, digamos. O sea, lo estaría mirando diciendo, che, ¿qué hiciste, digamos? ¿Cómo De hiciste para hecho, llegar acá? claro, Eh, me acuerdo que, bueno, ahora nos vamos a situar un poco en como el punto de partida, ¿no? En ese momento final de la carrera y todas los desafíos que surgen, pero me acuerdo que una de las cosas que trabajamos en la entrevista anterior, bueno, me contaste varias cosas de tu profesor que como que los llevó hacia la psicología basada en evidencia, pero me acuerdo que eran las primeras sesiones o la primera sesión y era como, bueno, no, hacer una primera sesión es como, viste, se veía imposible en ese momento. Y ahora estás atendiendo 10, 15 pacientes, armando tu clínica, ya que el otro día estábamos charlando, viendo detalles de organización muy finos, ¿no? Cómo tomo los calendarios, cómo doy los turnos. Obviamente con desafíos en la clínica, como todos, pero es increíble, ¿no? Que el avance que fuiste haciendo, que estuviste trabajando mucho por tu cuenta también. sí, vos sabés que hay una comparativa ahí que quiero hacer, que yo antes, por ejemplo, trabajaba mucho, y esto por ahí puede anclarse con este episodio de AT, digamos, como primer Ah, trabajo, de ¿lo, hecho lo escuchaste? lo escuché, lo escuché. Qué bueno. Este, Cuando yo llegué acá a Córdoba, comencé tomando casos como AT, digamos, o como por ahí medio docente de apoyo a la integración, y tenía muchos casos. De hecho, tenía 3, 4 casos, digamos, que me saturaban mucho en discapacidad, digamos. Y si yo hago una comparativa, digamos, de ese momento, cómo arranqué a cómo estoy ahora, hubo un cambio muy grande porque en ese momento mis ingresos, digamos, económicos dependían mucho de acompañamientos terapéuticos y hoy en día te diría el 85% de mis ingresos vienen de la clínica propiamente dicha. Hoy Claro, en día solamente tengo un caso y el resto son todos pacientes, digamos. todos partiendo. Y bueno, es como me queda por ahí un pasito más que decir, bueno, dependo absolutamente de la clínica, pero bueno, es Estás como, no ahí. sé, el último eslabón de la exposición, digamos, Claro, el de último ítem salir de de la la zona de lista. confort.
Sí, sí. Pero, ¿y te pasaba eso de que yo contaba en el episodio? Porque hubo como distintos comentarios, claro, como yo hice AT hace muchos años, no tenía todo actualizado, viste, los valores, pero después varios me dijeron, no, la verdad que sí, sigue siendo poco. Y otros me dijeron, no, no es tan poco. Y sí, está actualizado por debajo de la inflación, eso Claro, seguro. siempre planchadito para abajo. Sí. Por abajo, si la inflación fue de un 2 o un 3%, te actualizan un 1, Claro. para que Y no se tengas una compara idea. con los honorarios del psicólogo, nunca se No, para comparó. nada, para nada. No, Mira, claro. si querés te tiro números Si concretos. querés tirar redondeado, yo hice una encuesta hace poquito, no hablé de los honorarios de nadie, si querés puedes a tirar un aproximado. Mira, hoy en día el mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos de Córdoba es de 30.000 pesos y en discapacidad, una de las obras sociales, no voy a mencionar cuál, claramente, está pagando 10.700 pesos la hora. Ah, O sea, sí. Sí, estás hablando gastó siempre inverso. entre 3 a 6 veces menos, depende del honorario, porque un Claro. psicólogo también cobra un poquito más de 30.000, que si bien ese Sí, es sí, el, sí. el Sí, yo establecido. tomo como esos parámetros como el mínimo ético contra lo que paga una obra social acá de la provincia. Mm. O sea, multiplica por 3, digamos, Sí, no, el totalmente. mínimo ético. Sí, Así que si bueno, están sí, la diferencia está. escuchando. Claro, la diferencia está y que es un poco lo que yo comentaba en el episodio y después como un leve paréntesis, pero que sé que le sirve mucho a la audiencia, que sí, siendo psicólogo vas a cobrar mucho más y te va a ir muchísimo mejor, o sea, al nivel de 5 o 6 veces más de una T. Pero bueno, más allá de eso, Joaco, situándonos entonces en ese, que creo que no te lo olvidas más todavía, el 2024, el momento que terminaste la carrera, el momento, ¿qué preocupaciones y qué cosas difíciles estabas enfrentando en ese momento? Y lo difícil era que yo no, por ejemplo, no me veía mucho en la clínica. Yo recuerdo que al principio apuntaba a recursos humanos, tenía miedo de arrancar en la clínica y inmediatamente después al mes de haber hecho, digamos, el curso de Duquera, me matriculé y me mandé, digamos. Pero mi miedo era ese, digamos, cómo arranco, cómo hago las primeras entrevistas. Y hoy en día es algo De totalmente taquito. habitual, Claro, exactamente, casi mecánico, donde establezco el encuadre, digo prácticamente, bueno, cuáles son mi honorario, cuáles son los tiempos de la sesión, cuáles son, digamos, los alcances del secreto profesional. E incluso les digo, el secreto profesional es hasta post-mortem, digamos, o sea, uno fallece y no podés hablar, digamos, ¿no? Después, bueno, esto de daño a sí mismo, hacia terceros, etcétera. Y por ahí es increíble porque algunos pacientes te dicen, no, a mí esto no me lo explicaron, y a mí me claro. sorprende porque es algo re obvio que se tiene que establecer de antemano. Bueno, el brindar la ficha clínica, digamos, que es la joyita para mí de las herramientas ahí del curso, que fue con lo que me animé a empezar a arrancar a atender. Eh, Así que bueno, nada, eso. Cuando decís como para meterme un doble clic, ¿qué te pasaba? O sea, ¿no te imaginabas cómo hacer una primera entrevista y directamente había como un blanco ahí? ¿O tenías como unos imaginarios de, uy, no sé, no sé ni cómo contactar a un paciente o qué decirle cuando venga, cómo saludarlo, no sé? ¿Viste esas cosas que parecen tontas, Sí, sí, es como pero vos no decís, son? o sea, no sé cómo arrancar una primera sesión. O Mm, sea, eh, digamos, bueno, me presento, no me presento, qué le digo, qué no le digo. También mucha ansiedad, digamos. O sea, claro. viste que uno cuando tiene ansiedad se imagina 10.000 escenarios. 10.000 escenarios, eh, claro. que no quiero entrar en detalle, digamos, pero básicamente uno dice, uy, y si el paciente, no sé, se queda callado, ¿qué le Claro, pregunto? ¿qué pasa ahí? O, claro, y ahí ha arrancado la moto, digamos, ¿no? Uy, si el paciente, no sé, habla un montón, ¿cómo hago para cortarlo? Claro. Un montón de detalles, digamos, de la primera entrevista que después, bueno, te vas dando cuenta que a medida que vas avanzando, vos
también vas encontrando tu propio estilo terapéutico, que eso claro, también es algo que fui aprendiendo en el camino. Te diría, como para hacer una comparativa otra vez, yo antes no sabía o ni me imaginaba atendiendo y haciendo primeras entrevistas a 3, 4 pacientes en una semana. Para claro. mí era un montón. Y hoy en día estoy con 10, 15, digamos, y cada uno es un proceso diferente. A uno le estoy haciendo las primeras entrevistas, los otros ya los estoy estableciendo hipótesis diagnósticas y otros ya están en la intervención y otros están en seguimiento. O sea que Claro, es claro como un que eso, montón. Eh, eso muestra, es interesante porque hago como pequeñas reflexiones, ¿no? A lo que vas contando. Y primero pensaba lo fascinante de la exposición, ¿no? Porque, ¿en qué sentido? Porque básicamente cuando uno está iniciando en clínica es una exposición. Estás haciendo sí, un contacto nuevo con una situación ansiógena de la cual te imaginás mil cosas y después las vas ajustando. Entonces funciona igual. Y claro, se convierte no sé, no puedo dormir pensando todos los escenarios, qué le digo, qué no le digo, se queda callado, habla mucho, no voy a poder cortar y viene el otro paciente y no lo voy a poder dar todo, o va a preguntarme algo y no voy a saber qué decir, o se va a dar cuenta que estoy empezando, entonces, ¿qué digo? Bueno, a cuando empiezo a actuar, ya hago 15 de esto y como que ni me di cuenta, ya es como, sí, y no, ahora ni mis te- problemas son otros, como que eso viste, es como que, sí, sí, realmente es así. Ahora los problemas son otros. Dicho sea de paso, como saliendo un poco de la teoría de la clínica y yendo más a lo práctico del día a día, es, bueno, cómo organizar la agenda, digamos, o, por ejemplo, esto que yo lo había escuchado en un episodio de Duquera y que por ahí también lo he escuchado por internet, vamos a decir así, esto de decir, bueno, ¿cuántos pacientes podés atender en un día y cuántos pacientes podés atender en una semana? Porque también uno se sobresatura, entonces también tenés que ir manejando eso. claro. En estos 2 años a mí me pasó que, bueno, un día, los lunes específicamente, llegué a atender 7 pacientes. 7 en un día y los atendía no 45 minutos, 1 hora. Mm, Entonces son 7 horas una donde banda, ahí acá. Es un montón, es un una montón, banda. es un Sí, montón. Y yo salía saturadísimo, llegaba acá a mi casa, no quería ni siquiera prender para ver una serie. ¿Por qué? claro, Porque la serie te tira más dramas y vos ya venís con un montón de dramas, no querés que nadie te hable. O sea, entonces eso también fue un aprendizaje. Decir, bueno, ¿cuántos pacientes puedo atender en un día? Ya sé que 7, no, digamos. claro. 6 es como que estás ahí raspando y hoy en día son 5, 5 los Mm. lunes, 5 los miércoles, 5 los viernes y Y 3 con por eso 5 son, estás ya está. ordenado. Y Sí, sabes tu ordenadísimo. límite, es como, Eh, Exactamente. Es más, el miércoles atendí 5 pacientes, llegué a mi casa y llegué bien. Entonces yo dije, este es el límite. Pero este vos es el sabés punto. que es muy interesante esto de pensar los avances como cambios de problemas que enfrentamos. Por ejemplo, porque esto le puede servir también a alguien que escucha, si uno viene enfrentando, si vos hubieras enfrentado o continuado enfrentando 2 o 3 años el hecho de no sé cómo arrancar en la primera sesión, probablemente es un estancamiento, es como que no cambia el tipo de problema al que me enfrento. Exacto, claro. Ahora, el hecho de que vos pasaste del problema, porque no es que deja de haber problemas, cada vez es más avanzado, cada vez más fino, pues, lamentablemente, pero a estar viendo eso, ¿no? De no sé cómo hacer una sesión, ahora viendo cuál es mi límite exacto de la cantidad de pacientes, y otros problemas que tendrás en clínica, como establecer objetivos, que los pacientes, Sí, cómo hacer para encauzarlos, encaminarlos en una estructura. Digo, eso ya indica un avance, aunque uno siga enfrentando desafíos. totalmente. De hecho, ahí vos tocaste un punto, el tema de los objetivos, que es algo por ahí un poco complicado. ¿En qué sentido? En el sentido que por ahí tenés pacientes que vos los vas ordenando y ellos te van siguiendo y vos decís, qué lindo trabajar El así, buen alumno, el buen paciente, ¿viste? excelente. Y después vos agarrás la ficha clínica de la primera sesión, digamos, donde uno le pregunta, bueno, ¿qué nivel de malestar, con qué frecuencia te ocurría este problema? Y te dicen nivel de malestar 8 y después te dicen, ahora es un 2. Vos decís,
hubo un avance, o por ahí baja la frecuencia, antes era 3 veces en la semana, ahora ves una vez al mes, entonces sí, hubo un cambio, hubo un progreso y te da una satisfacción bárbara, Bien. y por ahí tenés pacientes que vienen con un problema cada día, digamos, y vos decís, bueno, Te marean. claro, tambaleás y es como que vas tapando baches y después te van apareciendo otros baches de problemas y no terminás yendo para ningún lado, y es complejo, digamos, ordenar por ahí a esos pacientes, porque tenés un conjunto de problemas y el que mucho abarca poco aprieta y a la final no terminás interviniendo en nada en profundidad, vamos a Sí, decir así. sí, sí, sí. Sí, se diluye el proceso de la terapia porque no hace foco. Pero bueno, qué impresionante todo lo que, porque ya estás como lidiando con esos problemas avanzados de alguna forma y seguramente irás encontrando la forma de encauzarlo y de manejarlo. Pero me preguntaba que volviendo a ese momento, ahora vamos a ir avanzando a lo largo de tu carrera y de estos años, pero ¿te acordás cómo? Creo que siempre te pregunto un poco lo mismo, pero me interesa y revisitarlo. ¿Cómo te encontraste con Eduquera y por qué te gustó la propuesta, ¿no? ¿Qué te generó decidirte a sumarte, siendo que había tantas otras por ahí? Porque hoy en día hay tantas cosas por ahí. ¿Te acordás qué te llamó la atención particularmente? Yo tuve un referente, un amigo, Franco Hielo, Ah, sí, él, Franco, exalumno de la casa. sí, Crack. es más, él hizo el curso en el 2021. Claro, de la primera camada. Sí. Sí. Y bueno, yo ya venía viendo por ahí la publicidad en Instagram y lo que yo veía era justamente esto, de cómo intervenir desde el primer paso, digamos. Y lo que más me llamó, a ver, vuelvo sobre lo mismo. Lo que a mí me hizo tomar la decisión definitiva no solamente fue Franco, bueno, ver por Ah, me ahí un acuerdo, poco el creo que programa, sé que vas a decir un email, creo, un texto que compartí. fue un email. Un email, mirá, qué Fue locos. literalmente un email, porque yo estaba suscripto. Dije, Sí, bueno, a con ver, una historia, por si alguien escucha y claro, dice qué email, con una historia que yo contaba que me pasó con una chica que me escribió mucho tiempo. Sí, sí. creo que es esa, ¿no? La alumna que Sí, nunca fue. esa. Es la alumna, literalmente, la alumna que nunca fue, o sea, Sí, para que me acuerdo hoy en día, tuvo impacto en mí. La qué alumna loco. que nunca fue, y relataba justamente en ese mail que vos tenías un diálogo con esa alumna que nunca fue, que como que estaba, que tomaba el curso y después no, y así, y con otra alumna que había tomado el curso ya hacía 2 años. Y hacía un paralelismo, una comparativa, digamos, ¿no? Esa alumna que hace 2 años escribió, 2 años después te vuelve a escribir y había avanzado. Que hoy podría ser vos, ese hace 2 años. Porque Exactamente, en ese definitiva, mismo, literal, ¿no? Es muy real, ¿viste? Ese texto, porque, digo, vos lo estás viendo en tu persona, cómo cambiaste. pero totalmente, yo decía, y había un dibujito, no me acuerdo bien el dibujito, pero Una yo miraba ese flechita. dibujito, claro, con la flechita de todo el costo de oportunidad, digamos. Yo cuando vi el costo de oportunidad, yo dije, ay, No, pues, si no es ahora, no es nunca más. O sea, yo no quiero seguir estando, a ver, con todo el respeto del mundo, ¿no? Trabajando en discapacidad o en centros o como AT toda la vida, ¿no? Estaría estancado y frustrado y seguiría en una decadencia. Y ese mail tuvo un impacto en mí y dije, bueno, ya fue, algo tengo que hacer, y ahí fue que me inscribí. Ese fue el punto de quiebre, el wow. mail de la alumna que nunca fue. Qué loco. Bueno, todo eso es un escrito mío que salió de una experiencia real y el dibujito también lo hice yo. Y que son cosas que a veces también le explicamos a los pacientes, ¿no? Digo, porque es una cosa pedagógica que tiene el mail, pero que tiene un efecto como de intervención, que es el hecho de ponerte en contacto con las consecuencias, tanto proximales como distales, o sea, próximas de ahora como más adelante en el tiempo de una posible decisión. Y claro, sí, lo que me pasaba con esta chica que siempre me escribía, yo la veía siempre en el mismo lugar, era mucho tiempo el que pasaba, pero qué loco que, quiero decir, que vos hayas decidido con eso
pero me gusta que hoy lo puedas ver y digas, claro, porque por ahí, si ese Joaco no se hubiera decidido, está bien, hubieras hecho otra cosa, pero suponete que no hubieras hecho ninguna cosa, probablemente seguirías enfrentando y dando vuelta con el mismo problema, porque no se hubiera resuelto cómo enfrentar la primera sesión. Entonces, bueno, literal, ¿no? Interesante. Y podés reenviarme ese mail, lo quiero volver a leer, porque Sí, no, sí, te lo paso, te lo paso. Pedímelo que te lo mandame con paso. dibujito. Quiero ver Eh, cuántos pacientes atendía esa chica después de 2 años también. Quiero ver si llegué al punto de comparativa, a ver si sí, avancé. me parece que superaste, me parece que superaste. Pero son esas cosas que sí, que uno no toma en cuenta. Por eso a veces les pregunto, porque sé que del otro lado, y es lógico, ¿no? Que haya mucha gente que esté con una cierta situación, con una cierta preocupación, pero también con muchas dudas. Es lógico porque uno tiene que invertir dinero, esfuerzo, tiempo, no sabe si le va a funcionar. Esto te quería preguntar, ¿tenías dudas como decir, esto será una chantada, será algo falso, o no me va a servir por ahí? No, sí, Nico, está bien, hace un curso, pero no sé si me va a servir esto. ¿Te pasó por la cabeza algo de eso o estabas más confiado? Y pasa que yo venía haciendo una comparativa de cursos. O Y me sea, seguías hace un tiempo. sí, yo te seguía hace un tiempo Ah, y veía los podcasts y sobre todo veía que por ahí tocabas temas más allá del ámbito clínico. O sea, más allá de la teoría clínica del análisis funcional, que son, vamos a decir así, quilombos de la profesión, como el tema de los turnos, el tema del burnout, de todos esos temitas así que yo decía, me sirve porque apunta justamente a la realidad en conjunto. O sea, el terapeuta no solamente es clínico, por ahí tiene que ser su propio secretario, su propio contador, etcétera, y son todas cuestiones aristas. Y yo decía, me gusta, o sea, en ese sentido yo veía como que tocaba la realidad y no era humo. O mm, sea, no era humo. Hoy en día veo un montón de cursos y como que, bueno, justamente con esto lo charlaba con Franco Aiello, por ahí, qué sé yo, compartimos data, compartimos casos clínicos, decimos, che, de este análisis funcional, ¿cómo lo hiciste? Che, vos qué decís, ¿cómo intervenimos acá? Hacemos videollamada porque él está atendiendo en Santa Fe. Y bueno, entre tantas charlas me decía, che, ¿viste la cantidad de cursos que hay? Ya parece muy marketinero no, demasiado. y a mí, y Franco me decía, a mí me toca el escepticismo. Como ese escepticismo, ese, yo digo, pues sabés que a Claro, mí también. Entonces por ahí, vos decís, ya no sabés qué te puede servir y qué no, qué es claro. comercial y qué no, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y porque por ahí te inflan tanto el paquete que vos decís, Sí, es y difícil porque a veces se sostiene eso del otro lado, a veces no. Depende de lo que. Pero no te pasó tanto porque ya venías como siguiendo y de alguna forma escuchando que podía haber algo ahí. O sea, yo ya tenía la referencia de Franco, Ah, de que el claro, curso había estaba pasado bueno, Franco. entonces, a ver, el mail, más la referencia de Franco, Esa era más bastante esto, firme como más, para. más esta percepción que yo veía de que no solamente hablabas del curso, sino de problemas alrededor de la clínica, estos Claro, problemas satélites fueron como dijo, ok, esto te vamos sumaba. a poner un voto de confianza en Nico, digamos. Bien. Y después, entrando en la formación, bueno, qué bueno que a mí por eso también me gusta hacer, porque, bueno, hace bastante que ya estamos en contacto, hicimos varias entrevistas por distintos motivos, pero ¿seguiste pensando así una vez que entraste al decir, bárbaro, buenísimo que me sumé, cumplió, superó, mantuvo la expectativa, o fue, uy, me ensarté con esto, viste, la típica, me ensarté con este curso? Me ensarté, tengo que seguir. Claro, No, no, para mí sirvió un montón. Sirvió un montón por varias cuestiones. Este, uno, porque con vos descubrí, digamos, o mejor dicho, redescubrí lo que es el análisis funcional. Segundo, me encantó la parte pragmática, digamos, que tenés vos. O sea, me gusta lo pragmático, me encanta. En ese sentido, yo busco que mi clínica tenga esa orientación pragmática. De hecho, yo le digo a mis pacientes, mira, aplicamos esto y si funciona, se aplica. Si no funciona, se descarta. claro, Entonces,
ver estas herramientas prácticas, como la caja de herramientas, bueno, por ahí también la biblioteca, y ver también casos clínicos y cómo es el análisis funcional, y ver, no sé si estoy revelando información de últimas No, del no, curso, puedes contar todo. eh, ok, ver, por ejemplo, las disposicionales, Mm. esto de hacer foco y hacer un zoom. Ah, eh, sí, el análisis micro y macro. Eso es el muy análisis, invento. No, no te digo invento mío, pero es una forma, no sé si lo habrás visto en otro lado, en realidad es una forma de presentarlo mía. bueno, me sirvió y hoy en día Buenísimo. lo veo. O sea, yo veo los resultados. O sea, en el curso yo dije genial, me dio más seguridad, y hoy en día sigo replicando estas cuestiones de las disposicionales, del análisis micro y macro, digamos, y del análisis funcional, Qué ¿no? bueno. O sea, seguís usando 2 años después las herramientas, o muchas de Sí, las sí, herramientas sí, que las sí. fichas, la de la primera sesión. La ficha de la primera sesión es mi caballito de batalla. Qué bueno. Y eso que Bueno, te seguiste formando, porque sé que hiciste otras formaciones, pero igualmente lo tenés como referencia. sí, lo tengo como referencia. Qué bueno. De hecho, a ver, me gustó mucho también la parte de exposición. Bueno, la de modelado también la tomé bastante. Y bueno, después anexé, digamos, a lo que sabía de Duquera, lo que es tratamiento, intervención en rumia, que es un curso que dicta Ángel, digamos, de Ujú. Psiconir. Sí, sí, sí. Muy Este, bueno, muy así que bueno. interesante. Bueno, y Joaco, o sea, en esos, está bien, entraste, te animaste, dijiste, joya, me va lo que estoy viendo. ¿Y qué cambios notaste en los meses posteriores, cuando vos ya estabas enfrentando tu inicio profesional, ¿no? Para ubicarme en el Eh, tiempo. Yo de haber claro, finalizado el curso, digamos. claro, puede ser a veces algunos alumnos me dicen, y mira, yo ya a los 2 meses o 3 estaba aplicando ciertas cosas porque ya estaban con pacientes y otros me dicen, cuando terminé me pasó a sentir esto como gran cambio o a lo largo de la formación. O sea, ¿qué cambios principales notaste en los primeros meses o al finalizar? Mira, desde los primeros meses y al finalizar también se mantuvo eso, la simplicidad. La simplicidad del análisis funcional y saber qué preguntar y qué no preguntar, vamos a decir así, porque, eh, cómo te lo puedo decir? Por ahí uno se pierde en las etiquetas diagnósticas, digamos, o en las teorías, etcétera, y con el análisis funcional, digamos, vos limpiás un montón de información irrelevante, pero Totalmente. recontra irrelevante, que vos decís, No sirve para nada, esto la puedo dejar tranquilo y no no. para nada, pero incluso te digo algo, te pongo un ejemplo, que esto ya me pasó recientemente a principios de este año. Una paciente que viene diciéndome que tiene problemas de autoestima. La autoestima, como concepto abstracto, psicológico, que igual. Un lugar Y de la, confusión de que entran en laberintos los psicólogos, pero muy sí, común el concepto de sí, autoestima. claro. Y bueno, ella venía de atenderse desde la TCC, la habían diagnosticado con baja autoestima y apego ansioso, inseguro, bueno, que yo he leído he estudiado la teoría del apego. Y bueno, cuando empezamos a ver, y yo empecé a preguntar, bueno, una de las preguntas que me encanta es, ¿dónde te pasa y dónde no? Entonces vos vas discriminando los contextos donde surge la conducta problema. Bueno, resultó que a medida que pasaron 2, 3 sesiones, ella decía, no, porque yo tengo baja autoestima, ta, ta. Y yo le digo, para. Cuando estás en este contexto, con estas personas, tenés baja autoestima. Pero cuando estás en este contexto y con estas personas, puedes ser vos misma. Me miró así. O sea que acá tenés baja autoestima y acá no.
Ahí se explota la cabeza cuando ves esos conceptos. Quedó así, quedó que con los ojos abiertos, porque claro, la autoestima Se focalizada como un piensa como problema. algo adentro, que la tengo o no la tengo, claro, y no la tengo en ningún lado. O sea, Exactamente. Y vos cuando empezás a ver que la conducta se da en interacción con en un determinado contexto y en este sí, en este no, claro, me dijo, sos un genio. Y sí, yo nunca lo decía, habían pensado bueno, así. y vos ponete a pensar que hubiese pasado si yo hubiese ido por una teoría de autoestima y locus de control interno, externo, bueno, Sí, o todo eso. identidad de no sé qué, construir. Sí, sí. Claro, eso, y vos fijate cómo una pregunta sencilla, que la aprendí, digamos, en Eduquera, digamos, ya te aclara el panorama. O sea, Claro, ahí hay una distinción. O sea, hasta hoy en día me sirve y hago esa pregunta, ¿dónde te ocurre y dónde no? El claro. problema, el problema por ahí viene cuando tenés un caso clínico y te dice, sí, me pasa acá, 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 y le Me pasa en pasa, todos me lados, y decís, pasa en ah, todos bueno, acá, lados y, acá claro, sí, está ahí sí. generalizada la Sí. respuesta, pero es interesante porque estaba pensando cómo en realidad lo que genera la eficiencia en el clínico, y lo hablábamos también con otra colega que hicimos entrevista, es lo que genera la eficiencia en alguna manera es la forma de entender lo psicológico, que eso define la pregunta que va a hacer, el segmento de recorte del problema que va a hacer y la intervención eventualmente. Porque ya ahora estamos pensando a ver qué tipo de respuesta ocurre en ese ambiente específico que vos catalogás como baja autoestima. Es totalmente diferente el enfoque a tengo que trabajar la identidad, la mismidad o el sí mismo, la imagen que tengo cuando era niño y me Claro. voy a otro lado. Te vas a otro lado y encima no tenés intervenciones concretas. No tenés claro, O sea, totalmente. No podés bajar a la realidad. no, para nada. Entonces, operacionalizar las conductas fue algo que hasta hoy en día, desde que hice el curso hasta acá, hasta la fecha, Lo es seguís, mi caballito de batalla, igual que la ficha clínica, digamos, ¿no? bien. Este, Bueno, y juego, qué bueno todo esto. Y si, a ver, vamos a hacer como como un imaginario, ya que hablamos de la alumna que nunca fue, y de lo que nunca fue, y de lo que es, y estábamos comparando las dos situaciones. Imaginar en el sentido, supongamos que nos situamos ahí en ese 2024 y por distintos motivos no te hubieras decidido, ¿no? Que sabemos cuáles son la mayoría de los motivos, no siempre son económicos, a veces que postergamos, que tenemos miedo con las decisiones, lo sabemos como porque somos clínicos, pero suponete que no te hubieras sumado y no hubieras hecho otras cosas. ¿Qué problemas sentís que seguirías enfrentando hoy si hubieras decidido posponer tu formación? y yo hoy en día yo directamente me imagino frustrado, con problemas económicos, realmente. Eh, no, no podría ni siquiera ahorrar, ni siquiera ahorrar, ni siquiera comprarme, pagar, viviría pagando el alquiler y viviendo a duras penas, llenando el carrito del supermercado, digamos. Así me vería si no, este, y, y directamente renunciando, creo yo, a la psicología y dedicándome a otra cosa, no O sea, sé. literal pensaste en su momento en dejar y decir, no, listo, esto no va. Y eso que yo ya estaba recibido en el 2024, Nico. Pero yo me Claro. recibí en el 2023, el 2024 ya hacía 6 meses, 8 meses que estaba recibido, y yo no había arrancado la clínica. ¿Y habías pensado en otro área, al menos, como para no dejar la carrera? Viste que siempre Eh, uno coquetea con la idea de recursos humanos, no sé, Había pensado la algo idea, para, como para salvar la carrera, ¿viste? es que yo ya había intentado entrar en recursos humanos. Estuve en una concesionaria acá importante de Córdoba. Llegué Mm. hasta la entrevista con el gerente de recursos humanos. Ah, Y no, quedé ahí, digamos, me hubiese capaz estuviese tomando un curso de Excel, ¿viste? Como para tratar de entrar en recursos humanos, ahí podría ser. O quizás, no sé, estaría buscando generar ingresos por otro lado, entrando en un call o sea, la center. clínica no te hubieras tirado, No, no, ni a no, palos. no, Con lo que no, sabías, yo creo que no. no, Mm. creo que no. Salvo que, no sé.
que Y en ese diga, momento, o sea, jugando con el ejemplo clínico, si alguien o venía un paciente o alguien te consultaba sobre autoestima, ¿te imaginás cómo lo hubieras encarado? Con un problema de eh, autoestima, ponele. no, lo hubiese encarado como un concepto interno. Claro. O Como que sea, esta persona tiene o no y la tiene baja, la autoestima. claro, claro. Y le hubiese dicho, bueno, fíjate que la autoestima baja, el locus de control es externo y en la autoestima alta el locus de control es interno y le empezaría a teorizar sobre lo que aprendí de la autoestima en la universidad, básicamente. Y que la autoestima nace del autoconcepto y el autoconcepto nace del autorreconocimiento. Ta, Viste ta, ta, ta. que pensaba, bueno, ahora nosotros somos muy conductuales y por lo menos creo que tanto tu enfoque como el mío cada vez nos alineamos mucho con eso porque vemos la practicidad y el enfoque, pero viste que es bastante raro de ver enfoques psicológicos en el cual esté incluida la conducta o las respuestas. Hablan de cosas, viste, el autoconcepto, esto, el sí mismo. Pues decís, ¿y la conducta dónde está? ¿De qué están hablando? No, no estamos hablando y eso se refiere al otro y a y la identidad al autoconcepto y el autoconcepto a la autoestima. Nadie sabe de qué se está hablando. ¿No te parece loco eso? Es increíble. No, sí, sí, totalmente. Caes en un montón de abstracciones, digamos. De hecho, dicho sea de paso, por ahí me hiciste acordar a otro caso clínico con un paciente donde estábamos aprendiendo a poner límites. Entonces, bueno, una de las ideas era comunicarle al otro que no, que esto sí, esto no, ta, 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 ta. Y llegó un momento donde no pasaba nada, no había ningún efecto, digamos. Entonces dije, no, vamos por un límite conductual y concreto. ¿Tenés llave de tu habitación? Sí, bueno, traca. Y le expliqué toda la curva de extinción del otro lado, o sea, de que había, y ahí pasaron un montón de cosas. Y por ahí uno, a ver, está bien entrenar en asertividad, que son conductas concretas, etcétera, eh, o en comunicación, pero si vos estás comunicando algo y no hay ningún efecto, claramente no estamos haciendo nada. Seguimos en frases verbales abstractas, digamos, y por ahí una intervención tan sencilla como ponerle llave a la habitación es marcar un límite, digamos. Se producen efectos conductuales concretos, la otra persona se vuelve loca, golpea la puerta, quiere sacar el picaporte, se produce el pico, digamos, hasta que llega un punto donde, bueno, le explicamos, me acuerdo de explicarle al paciente, bueno, tenemos que reforzar una conducta alternativa. Entonces la Bien. conducta alternativa es, hasta que no te calmes, yo no te voy a abrir las puertas. 3 meses después, aparecía tocando la puerta y el otro, sí, tranquilamente pasa, digamos, ¿no? Perdón que me fui un poco por las ramas, pero No, no, me pero está hiciste bien como acordar a eso. ejemplo que es un poco la idea de cambiar el foco de lo interno y de lo cognitivo o de las palabras más coloquiales de la psicología al foco en respuestas y contingencias, que se producen cambios enormes. Muchas veces pasa mucho con los hábitos saludables, a veces la gente quiere cambiar la alimentación y en vez de por ahí estar hablando y sí, porque el chocolate, esto o el dulce, y no te conviene, y tenés que saber que, y sí, hay todo un razonamiento de que en realidad el pico de el hambre se da en tal forma, entonces, y todo es entendible racionalmente, pero por ahí lo que más te sirve es, no sé, no tener tan al alcance el dulce que vas a comer, o no comprarlo y no tener el paquete de galletitas en casa, y eso ya te sirve. Exactamente, Y no estás haciendo, totalmente, claro, no estás haciendo ningún análisis totalmente, teórico, estás controlando totalmente, contingencias y de repente se producen un montón de efectos. totalmente. Y capaz que te vino por estrés, va, por ahí a mí me decían, no, porque tengo estrés, por esto, por aquello, y cuando empezás a ver, en el fondo, claro, la persona, a la persona le suceden cosas en el ámbito de lo conductual, de lo concreto, y de repente le baja el estrés, le baja la fruta, no sé. Empiezan a pasar cosas, ¿viste? Claro, Donde vos pasás de un concepto, no sé, vamos a decir, abstracto, entre comillas, sí, o estrés, baja internalista, autoestima, a intervenciones conductuales concretas que después terminan teniendo efectos sobre estos conceptos, donde te dicen, no, sí, mejoró esto, mejoró lo otro. claro. Sí, sí. Eh, Lo que nada, cambiaron eso. fueron las respuestas y entonces la persona se empezó a verbalizar cosas diferentes sobre su autoestima, que es muy distinto de cambiar la autoestima.
Claro, Es impresionante, porque es dar vuelta a la intervención psicológica, de lo que comúnmente es todo lo antiintuitivo que puede ser, ¿no? Bueno, Joaco, y si te pregunto, bueno, algunas cosas ya me las respondiste, pero ¿qué herramientas, ideas o formas de pensar que trabajamos seguís usando hoy en día? Creo que me dijiste la ficha clínica para la primera sesión. sí. Eh, ¿Algo Ficha más que quieras clínica. contar? ¿Las fichas? Sí. A ver, ficha clínica, caballito de batalla de primera sesión. La de la primera sesión. Análisis funcional y este análisis de lo micro y lo macro. Ah, me Eh, en copaste con ese, el, sí. en ese sentido Estuvo también me bien ese sirve concepto, de lo micro y de lo macro. A varios sí, alumnos le sirvió. es genial, porque por ahí te suele suceder que vos estás ahí como buscando, diciendo, ¿dónde está la cadena conductual de pensamiento, emoción, conducta, respuesta, consecuencia? Y estás ahí como buscando y después lo que vos tenés que hacer es alejarte un poquito y decís, pero pará, mirá todo este contexto Tenía que alrededor. ver el bosque, claro. Claro, tenías que ver el bosque, digamos, ¿no? Entonces, eso fue otra de las cosas que me sirvió mucho. Bien. Así que bueno, ficha clínica, análisis funcional, análisis micro, macro, y esto de, bueno, operacionalizar las conductas, eh, operacionalizar los problemas del paciente en conductas concretas. Eso. Porque, por ejemplo, y esto cuando vos lo tenés bien presente, hasta encontrás errores en la ficha clínica. ¿En qué sentido? Porque los pacientes agarran y alguna de las columnas dice, ¿qué has intentado, qué haces cuando te pasa el motivo de consulta? Por ejemplo, ansiedad. Y te ponen nada. ¿Qué es nada? Decime, ¿qué es nada? ¿Es estar Claro. tirado en la cama? ¿Es estar llorando? ¿Es estar scrolleando con el Sí, celular? no hay no respuesta. No puede ser que tu organismo no esté interactuando en ese momento de alguna forma con el ambiente. Exactamente, exactamente. Entonces decís, bueno, ¿qué es nada? ¿Entendés? O incluso frases verbales, o frases como por ejemplo, estar frustrado, ¿no? Es que estoy frustrado. Bueno, ¿qué es estar frustrado? ¿Qué es estar frustrado? ¿Dónde estás Claro. cuando estás frustrado? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué estás ¿Qué haciendo en haces ese en esos momento? momentos? Claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué pasó antes de estar en ese estado? Claro. ¿Qué pasó después? ¿Qué hiciste después? O sea, Bien y ahí, conductual, bien, bien, bien conductual. ahí a rajatabla. El tema es que, o sea, esto a nosotros como conductuales nos demanda como cierta energía, vamos a decir así, Sí. ¿no? O sea, Sí, cierta porque la energía gente a habla nivel como. cognitivo de estar ahí como Claro, calando, 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 bueno, esto, y estar prestando eso, estar prestando atención. Estar prestando atención. Yo creo que si fuera psicoterapeuta de otro marco teórico estaría más chill, o sea, estaría más relajado. claro, porque Y total, sí, sí, no, y acá tenés que estar atento a ver qué pasó antes, qué pasó después. Uy, mira, se me escapó esta pregunta, tengo que preguntárselo la sesión que viene. Bueno, eso es lo que estaba claro. haciendo hace un rato. Estaba diciendo, tengo que preguntarle esto a otro. Claro, Requiere una revisión, digamos, de decir, bueno, mirá, acá me puso esto y no sé qué es. O claro. sea, nada, no sé qué es nada, no sé qué es estar frustrado, o sea, tengo que Sí, sí, es volver como sobre eso. que el juego ese de traducción a contingencias y a respuestas lo tenemos que hacer siempre y no viene dado en el lenguaje del No, paciente que te habla cotidianamente como si todos nos entendiéramos. Te dice, no, claro, nada, nada. Y por ahí otro psicólogo, claro, vos decís, está más chill, es cierto, porque otro psicólogo por ahí dice, no hace nada, dice, como que ya lo entendió, ¿viste? Y él también no entiende que es nada, pero piensa que es nada y que no hay nada claro. Y caen, analizar ahí. totalmente, y caen en un montón de supuestos. Claro, O tiene sea, baja autoestima, no le pasa nada, no hace nada, en realidad sí hace, no tiene baja autoestima, tiene alta autoestima acá, baja allá, pero en realidad porque en un contexto, pero no lo analizaste, sí, totalmente, increíble. pero Y bueno, eso te redondeando, demanda mucha energía, decías. sí, sí, me demanda energía porque, o sea, energía tensional. Mm, O sea, energía atencional y además de eso, energía en el sentido de que por ahí los mismos pacientes se te van por las ramas y te empiezan a contar de esa conducta concreta un recuerdo del año 2000 no sé cuánto, y pará, pará,
aguantá, esperá, y tenés que pararlos y tenés que decirle, volvamos, decime exactamente qué fue lo que pasó en este momento y después si querés ampliamos esto otro. O sea, tenés que estar dirigiéndolos. De hecho, hoy en día, cuando un paciente viene a terapia, yo le digo de entrada, mirá, yo soy directo y soy directivo. Y si por ahí te tengo que dar con un caño, te doy con un caño. Pero porque es mi estilo terapéutico y mi Tómalo, forma. déjalo, ¿viste? Sí, tomalo, dejalo, digamos. O Claro, sea, por y lo menos sí, el que avisa no traiciona, ¿no? claro. Y de paso, el paciente te dice, hay algunos que te dicen, ok, lo voy a necesitar. O sea, quiero que me den con un caño. Eso ya es una buena señal, paciente comprometido que dice, acá hay que laburar. Claro. Entonces, bueno, eso, hay muchos pacientes que dicen, sí, me gusta que trabajemos así. Realmente Claro, necesito que alguien eh, me esté dirigiendo o me pare, digamos, porque si no, bueno, vienen de experiencias donde no van para ningún lado. claro, sí, Lo que y suele saben que suceder. eso por ahí no lo llevó yo a ningún lado. Yo a veces les digo, mirá, vos andá contándome, que no sé si te sirve este tipo, si le sirve a alguien, lo dejo comentado, dicho. Yo te voy a interrumpir probablemente, bastante. Ahí no le digo tanto como le dijiste vos. Mirá que yo soy directivo y te voy a dar con un caño. Ah, Eh, sí, sí. yo le Yo soy muy cara digo, rota también. no, pero está bien para que sepan cómo es. Yo le digo, mira, vos andás contándome, quiero saber todo, pero yo te voy a ir interrumpiendo, probablemente, porque te voy a ir repreguntando y te voy a ir, sí, sí, bueno. Entonces yo ahí ya le avisé y ahí le entra, no, pará, volvé acá, volvé, a ver, no, pará. Es como, pero es No, interesante la labor y se torna como más técnica, ¿no? Como un poco más linda también. sí, sí, y además de eso es interesante porque también uno después le va dando actividades al paciente. Yo también le digo Claro, eso, o sea, te voy a dar actividades. Y cuando vos le das la actividad a la siguiente sesión, digamos, volvés sobre esa actividad. Porque muchos claro. pacientes piensan, la hice y quedó la Ya actividad por está. allá atrás, Claro. digamos, nunca más la vimos. En, No, a ver, en ¿la el hiciste o no drive. la hiciste? ¿Hiciste la actividad o no hiciste la actividad? ¿Completaste o no completaste? ¿Hubo algo que no entendiste? Y la vamos ¿Tuviste a alguna dificultad? revisar y vamos a ver qué material surgió y lo vamos a Claro, usar y lo vamos a volver a traer. Claro, exactamente, exactamente. A ver, ¿cómo anotaste? Mira, acá lo anotaste mal y vas corrigiéndolo, entonces el claro, paciente va adquiriendo la habilidad, por ejemplo, de, bueno, anotar correctamente en una planilla de autorregistro la conducta problema con, bueno, los antecedentes, los consecuentes, la respuesta. sí, es valioso esto que decís, interesante para los que están escuchando, que lo tomen, porque, claro, también hay un entrenamiento que tiene que hacer el paciente, de aprender a hacer un autorregistro, si nunca lo hizo. Es obvio que a veces puede poner un montón de información irrelevante o completar un autorregistro, por ejemplo, de automonitoreo de conducta, donde le estamos pidiendo actividades y lo completa con pensamientos o lo completa con emociones. En realidad lo tiene que completar con actividades. Entonces tiene que ir aprendiendo también y lo tenemos que revisar eso. Totalmente, totalmente. Es así como vos decís. Es más, hace poquito hice una corrección de ¿Te esa. pasó? Digo, no, pero escúchame, acá me pusiste en pensamientos y me sentí enojada. No, Ya, eso va en no. la parte de emociones. O sea, dice, ay, sí, no, perdóname. Y bueno, y ahí lo corregimos en sesión y literalmente fueron 15 minutos de estar corrigiendo la planilla de autorregistro para que, bueno, dentro de 15 días, pues se ve cada 15 días esta paciente, digamos, podamos volver sobre esa planilla de autorregistro y verla bien completada y que sea más fácil el trabajo, digamos, ¿no? Bien. Este, Qué no me bueno. quiero ir mucho. Sí, sí, no. Ahí se rebota un poco del otro lado el sonido. No sé A si ver, levantaste le el bajo. volumen. Ahí le bajé. Sí, bájale un poquito. O pausar el micrófono mientras charlamos. Pero lo último que te quería preguntar, Joaco, que no te quiero robar tanto tiempo, pero igual siempre nos colgamos charlando y surgen cosas copadas. Pero si tuvieras que hacer no, porque estaba pensando como agregado, no solo que el paciente aprende a hacer el autorregistro, que también para los que escuchan que le pueda servir,
nosotros, claro, hablamos de sentimientos, emociones, lo cognitivo, lo conductual, como si fuera algo que dado. Lo externo, lo interno, la estimulación del ambiente, de lo interoceptivo, pero los pacientes no vienen con todo eso. Entonces lo tienen que ir entrenando. Y en relación a una de las últimas preguntas, que es si vos tuvieras que ubicar unas diferencias, viste, como un antes y un después en el Joaco profesional de 2024 ahí, que no sabía cómo hacer la primera sesión, y el Joaco de ahora, psicólogo establecido con sus 10, 15 pacientes semanales, ¿qué diferencias ubicás en esa tabla comparativa antes y después? ¿Qué dirías? Y te diría que en el 2024 no tenía, no tenía claras estas concepciones, por ejemplo, de operacionalizar las conductas problema. Y hoy en día sí lo tengo. Eh, en el 2024 yo decía, uy, creo que puedo atender 3 pacientes por semana. Hoy en día tengo entre 10 y 15. Va oscilando entre 10 y 15, 10 y 15, 10 y 15. Eh, Otra de las cuestiones que por ahí esto te lo da también la experiencia clínica, el decir, eh, estos casos no los atiendo y estos sí. Entonces vas como encontrando tu nicho, digamos. Eh, por ahí uno cuando comienza a atender, atiende, sí, vení, TLP, no sé, trastorno bipolar, pum, pum, todos los diagnósticos, y a medida que vas avanzando en la clínica te vas dando cuenta con qué casos te sentís más cómodo y podés incluso trabajar mejor, digamos, porque bueno, uno por ahí pasa ciertas experiencias. Yo padecía ansiedad, hoy en día lo tengo bastante manejado, digamos. Entonces por ahí uno entiende, digamos, mejor a estos pacientes. Eh, entonces, bueno, vas encontrando tu nicho. O, por ejemplo, hoy en día yo sé que no tomaría pacientes con problemas de adicción o pacientes con problemas de psicosis o pacientes con trastorno límite de la personalidad. Pero sí tomaría, y esto es algo que en el 2024 no lo hubiese ni pensado, pacientes que padecen trastornos obsesivos compulsivos. He tratado personas con TOC, con Te vi éxito. compartiendo unas historias, como que te gusta esa parte, ¿no? Ese, Sí. sí, Eh, no le diría patología, pero bueno, ese problema. la temática, digamos, la La temática de temática TOC. TOC, sí, que es muy eh, amplia, ¿eh? Hay mucho para meterse ahí. Sí, sí. Hasta ahora me han tocado talks de limpieza. También hay, bueno, diversos talks, talks religiosos, Sí, talks sí, sí. de, bueno. eh, Nada, No te entonces uno dice, imaginabas atendiendo TOC, me ni loco, imaginé, ni de casualidad. pero ni se me cruzaba por la cabeza, Mm. ni lo tenía, ni siquiera yo decía, es como que uno tiene tan lejano, no sé. Tampoco lo dimos en profundidad, ¿viste? Uno por ahí da otros conceptos, da baja autoestima, da, no sé, ansiedad como algo general, pero sí, hay personas que padecen TOC, es feo. Hoy en día también estoy atendiendo pacientes que literalmente es casi un éxito porque todavía está en proceso terapéutico, casos de agorafobia. O sea, pacientes que 10 días no salían de su casa, estaban encerrados en su casa por agorafobia. Pacientes con pánico. Hoy en día, pánico, agorafobia, O sea, trastorno obsesivo todo el compulsivo. espectro ansioso, evitativo, que se trabaja mucho con exposición, es lo que más te gusta Sí. por ahí. Me gusta y olfateo, es como que ya te das cuenta, acá evitan. Es, vos decís, es como que ya, no sé, es Sí, como. te vas ganando ese ojo clínico, ese juicio clínico, casi intuitivo. Casi intuitivo, literalmente. Y Claro, eso el Joaquín del 2024 ni se no hubiese lo, imaginado, no lo ni se lo tenía. hubiese Mm. imaginado. O sea, no, el Joaquín del 2024 ni se hubiese imaginado tener un caso de TOC o de agorafobia. Además, Eh, pensaba qué cambios rápidos, porque en 2 años uno puede decir es mucho. Sí, es mucho o es poco, depende.
porque para hacer este tipo de cambios de no estar atendiendo 15 pacientes, tener todas estas cosas tan claras que muchos psicólogos avanzados a veces no lo tienen, es un cambio rápido. Está bien, hoy todo se quiere más rápido, todo como, no sé, pero para mí es súper, un gran cambio realmente. Sí, o sea, claramente si el Joaquín del 2024 mira al Joaquín del 2026, le diría, che, loco, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Claro, O tipo, sea, ¿cómo llegaste acá? loco, ¿cómo llegaste acá? O sea, Claro, ¿qué hiciste? O sea, no yo puede no ser. me veía, yo nunca me hubiese visto en este lugar en el que estoy hoy, Wow. honestamente. No me hubiese visto en este lugar en el que Mm. estoy hoy y siento que todavía me falta crecer muchísimo, ¿Y hoy que qué desafío no, tenés? ¿Cuál es el desafío del Joaco actual, 2026-2027? y mira, tengo como, voy a concretizarlo en objetivo. Claro, bajame la Eh, conducta. Arre. Eh, Uno de mis objetivos es, primero, terminar el profesorado. Estoy haciendo el trayecto pedagógico, me gusta por ahí la parte educativa un poco. Y el siguiente objetivo es hacer una especialización en variables transdiagnósticas, digamos, funcionales. Esto de la rumia, por ejemplo, que es una variable transdiagnóstica que atraviesa prácticamente a todas las patologías. Es algo que yo, por ejemplo, en la universidad no lo vi, ¿no? Uy, se cortó. A ver. Hola, hola. Ahí Hola. volviste. Sí, ahí volviste. Fueron 2 segunditos nada más. Ok. No, Llegó hasta la universidad, no lo vi. claro, yo, por ejemplo, la rumia no la vi en la universidad, ni siquiera la vi como un Sí, ni concepto siquiera como concepto. aislado, digamos, o Claro. sea, el sobrepensar en sí mismo. Y para mí, y hoy en día como que digo, ah, mirá, acá está la rumia, ¿y qué función tiene la rumia, digamos? Como variable transdiagnóstica. De hecho, justamente estoy tratando de formarme un poquito más en eso porque en tanto en la ansiedad generalizada como en el TOC, como Se por está ejemplo viendo en la mucho en el I, consultorio también. se nota un montón. Y Muchísimo. de hecho, después uno aprende que la rumia no solamente es algo, una respuesta, como es, una conducta privada, sino que también la rumia se verbaliza en sesión, y ahí viene, por ejemplo, la CCR1, que es de la FAP. Ujú. Entonces, bueno, mis próximos objetivos sería formarme en lo que sería transdiagnóstico funcional, digamos, variables transdiagnósticas funcionales, y FAP, ¿Te digamos. gustó Sería el como, modelo FAP? Está sí, bueno, está sí, sí, bueno. Es sí. el más conductual de toda la tercera ola. No lo sabía. De hecho, Sí, yo es como que como le hago un el que... poquito le tengo un poquito de rechazo, no te digo rechazo, porque he utilizado técnicas, por ejemplo, de la ACT, de la terapia de Sí, aceptación y compromiso, que una de ellas es la desesperanza creativa. sí, sí, está Eh, interesante ese concepto. me sirvió para el caso de TOC, por ejemplo. De hecho, por ahí de vez en cuando lo aplico. Pero hasta ahí no más, porque veo como que no sé, como que lo veo un poquito inflada. Sí, Perdón. sí, sí, Eh, los que somos con orientación conductual pensamos todos así, pero bueno, la bancamos porque tiene origen conductual, pero tiene sus problemas que también lo están resolviendo ahora o están intentando como encararlo de otro lado, ¿no? Con la terapia basada en procesos y bueno, pero están en su mambo ellos, ¿viste? Hayes, Hoffman ahí haciendo, sí, sí, haciendo sí, sus locuras. sí. Pero, Joaco, como perdona, último, sí, perdona, sí, Andrea, volviendo a quiero terminar de cerrar la pregunta porque me fui un poquito. que era transdiagnóstico, variables importantes como rumia y sí, y FAP. Y FAP. Y el día de mañana, esto es algo ya flasheando un poquito más, ver si se puede integrar la tecnología al tratamiento, por ejemplo, eh, Re. del TOC o el desarrollo de habilidades sociales. Me gustaría implementar eso también. De hecho, estuve tratando de ponerme en contacto con un psicólogo acá en Córdoba, que es bastante conductual, digamos, y utiliza la realidad virtual.
Entonces me gustaría el día de mañana poder nuclear, digamos, la tecnología, digamos, establecer una conexión entre la tecnología, digamos, y el análisis funcional y la psicología. Y ver hasta Mm. dónde puedo potenciar eso, digamos. Es como que ya es Es lo que se flashero. viene. Yo creo que se viene algo de eso en la clínica y va a estar interesante, porque vamos a poder monitorear muchas cosas en tiempo real, hay que ver cómo cambian las exposiciones, los registros, va a ser increíble. ¿Te imaginas cuando, por ejemplo, un reloj te tome variables fisiológicas y te las pase directamente a una planilla en tiempo real? Sería una Una, locura. una locura. O Para ir sea, no, monitoreando una exposición, ponele en tiempo real, en cualquier contexto, con una sí. pulserita así de esas que tienen los relojes, que no sé cómo hacen para medir. Se viene algo, y ahí yo creo, como comentario a eso, no nos tenemos que asustar los psicólogos, si bien sí va a haber cambios en la profesión, pero nosotros vamos a aportar esa visión, esa que comentabas vos, ¿no? La conductual, la de decir, la de dar el enfoque de cómo se debe abordar, porque de alguna forma, revisitando el comentario que hacías de tu paciente, vos lo que la invitaste a hacer es cómo estudiar esa baja autoestima, cómo la vamos a entender a través de tus preguntas. Y la tecnología también, por sí sola, no vas a ver análisis de conducta más, salvo que tenga, viste, GPT, el programa ya le mete todos los libros de Skinner pero en realidad no va a tener esa cosmovisión clínica. Yo hablo de eso en alguno de mis últimos episodios. Es una hipótesis un poco, no sé qué va a pasar. Creo que el juicio clínico lo vamos a seguir aportando nosotros, así que está interesante. Joaco, bueno, y como última pregunta, para hacer una recomendación de la formación, pero lo más ajustada y real posible, ¿no? No como una recomendación así, porque sí, pero se me ocurrió agregar esto de bajo qué circunstancias de alguien que se quisiera sumar a esta formación realmente la aprovecharía y le serviría. O sea, ¿a quién se la recomendaría según sus circunstancias? No por decir, el curso está buenísimo, sino en qué circunstancias la persona realmente le serviría. Le serviría a una persona que tiene miedo de empezar la clínica. Lisa y llanamente eso. Le serviría a una persona que está dudando o, o que, o que cree que la clínica no es para él o para ella. Digamos, partiendo de mi experiencia puntual, eh, yo no me veía en clínica, eh, hice el curso y hoy en día estoy acá. O sea, soy esto. Digamos. Lisa y llanamente eso, alguien que tiene miedo de exponerse a la clínica. Puntualmente, yo se la recomiendo a esa persona que está dudando. Eh, Mm, y le recomiendo que, bien. que se exponga. Por favor, no sé quién está del otro lado, expóngase, Escuchando, anímese, si estás tírese a la pileta. frenado, claro, pedí ayuda, Claro, busca la o sea, forma de dar ese pasito. a ver, hay un punto que creo que es importante. Vos podés hacer el mejor curso del mundo, no sé, ponele que no sea Duquera, que sea otro, muchísimo mejor, qué sé Te yo. vas a estudiar con Hayes a la casa y Sí, revisa Skinner en una sí, inteligencia artificial y te vas a estudiar con él. claro. Ponele que encontrás el mejor curso del mundo, lo haces, etcétera. Pero si vos no te exponés, nadie lo va a hacer por vos. O sea, Claro, no el puedes llevar curso, el cuerpo y tu experiencia, no te claro, la puedes llevar otro al lugar. claro, exactamente. A lo sumo, el aporte por ahí de Duquera te alisa el camino, te, te gradúa la exposición un poco, vamos a decir así, te lo gradúa, eh, pero vos tenés que dar el paso. Vos tenés que dar el paso. Claro, El curso te va a servir para ganar un poquito más de seguridad, para tener herramientas prácticas, para por ahí bajar un poco las ansiedades, pero la ansiedad en sí la tenés que pasar. Si vos tenías una ansiedad capaz de 10 puntos para arrancar la clínica y ni lo veías posible, bueno, con el curso de Duquera quizás te baje a un 8 a un 7, pero finalmente de 7
a 2 o a 1 punto, lo vas a bajar exponiéndote. Claro, haciéndole. Sí, yo siempre les digo a los. Sí, si bien es cierto que es mi especialidad, si se quiere, porque ya tenemos como muchos casos de personas que estaban con un bloqueo, pero muy fuerte, algunas alumnas, y lo tuyo era más como, bueno, no sé qué hacer, por ahí dejó la clínica, que es grave también, dejó la carrera, pero he visto situaciones más graves y las pudimos remontar, pero claro, a veces queda esa cantidad mínima de ansiedad o de algo que tiene que ver con que todavía no se hizo una experiencia X, la que sea, ¿no? Y para llevarla a cero, como decís vos, para pasar la página, para que esa etapa quede atrás, como la ves hoy, que ves al Joaco de 2024 y decís, era otro, literalmente esa parte ya pasó, ya no es un problema esto, sí, hay que llevar uno y hacer ese paso, ¿no? Nosotros somos como el empujón para conectar eso. Es un poco lo que hace una terapia. Una vez una alumna me decía en una entrevista del podcast, fue como una terapia el curso. Y es que básicamente un terapeuta genera las condiciones dadas para que vos después te expongas, ¿no? Es más o menos parecido. Sí, sí, o sea, generás las condiciones como para dar el primer paso, si vamos al caso, para dar el Claro, primer paso. Yo creo que el hecho de tener una ficha clínica, algo tan concreto, es decir, ok, arranco por esto. claro. O sea, ese fue Graduación el de primer, tareas y primera sesión y después vemos. primera sesión, y bueno, y después vamos viendo cómo vamos aprendiendo entre la experiencia y el curso, y el curso te ayuda a caminar un montón, digamos, en ese sentido. Pero yo insisto, es para alguien que por ahí dice, no, la clínica no es lo mío, probá, probá, hacé experiencia y después haces un juicio sobre esa experiencia. No Claro, te quedes en el prejuicio, ¿no? Hacé experiencia, si necesitas que te alicen más el camino porque estás muy perdido, y bueno, Eduquera es como que te poda bastante ese camino, te saca la información compleja y te deja lo más práctico posible para que vos puedas dar el primer paso, como por ejemplo una ficha clínica. claro. Vamos a algo más concreto en eso. Eh, Además, como último comentario, que tengan presente, ya esto más allá del curso, por si a alguien le sirve porque está atravesando un momento de ansiedad, tengan presente lo mal consejero que es, lo mal consejera que es la ansiedad. Te va a plantear que todo es oscuro, que no se va a poder hacer nada, que hay un monstruo allá afuera, Stranger Things, viste, te ven y te morfa, y no pasa nada de eso. No, 99% no hay nada, 100% no hay nada de eso, entonces como tener presente que muchas decisiones que hacemos sin la experiencia pueden ser muy equivocadas, porque el miedo te pinta una película que no es, ¿no? Bueno, Joaco, nada, hasta aquí llegamos, no te quiero robar más tiempo. Gracias de nuevo por participar, siempre buena onda, predispuesto a compartir y bueno, me alegro que te haya servido todo lo que vimos. Nos estaremos viendo por ahí, en redes o tal vez en algún lugar presencial, No, ojalá algún que sí. evento de psicología. Si hay algún evento en Buenos Aires, me tomo un avión para allá. Dale, venite. Así por lo Creo menos nos damos la que, mano. claro, sí. Voy a estar, todavía no voy a avisar nada porque todavía no tengo novedades, pero puede que haya novedades al respecto para fin de año. Así que ahí les estaré avisando, por ahí nos vemos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la Dale, invitación y saludo a toda la comunidad de Eduquera. gracias, Joaco, un abrazo grande. Nos vemos, che. Fíjate. Chao, chao. Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Joaquín, una entrevista larga que se tocaron muchos temas, así que yo voy a hacer una reflexión en particular de algunos de los temas que me parecieron más importantes, ¿no? Una de las cosas que menciona Joaco en la entrevista y que me parece muy relevante, que a él le pareció también importante cuando decidió sumarse al programa de formación, es esto que él llama de poder abordar cosas que tengan que ver con alrededor de la clínica, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué es esto de alrededor de la clínica? Y pensaba en marcar la importancia de esto porque me parece que puede ser una reflexión útil para los que están escuchando, que sé que son psicólogos en formación, trabajando, iniciantes. Algunos tienen más años atendiendo, otros tal vez todavía no atiendan, pero
son cosas que hacen a la profesión del psicólogo, y es esto de que muchas veces nosotros hacemos formaciones que son muy buenas, que tienen más como el esquema tradicional antiguo o académico, que no tiene nada de malo, simplemente es un esquema típico de plan de estudio, que es el prototipo académico, que normalmente está muy centrado en autores, en ciertos modelos, o si aborda alguna cuestión de la intervención clínica o de la práctica, bueno, tiene que ver con ese autor, con ese modelo o con esa situación a la que el curso o el programa de formación se está refiriendo. Pero es muy raro que en una formación, y eso yo hice varias, todos creo que lo sabemos, te hablen de las cosas que están alrededor de la clínica, como por ejemplo las fichas, dónde guardar las cosas, cómo comunicar una determinada cuestión, cómo explicarla en concreto, qué decir si el paciente se opone a eso o no está tan seguro o no lo realiza, o dónde compartirlo, ¿no? A través de qué recursos. O sea, son cosas que tal vez son básicas, pero que no las vamos a aprender. Primero, no son tan básicas y se pueden optimizar todas las cosas esas de alrededor de la clínica. Segundo, no las vamos a aprender por estudiar, por ejemplo, un modelo, ¿no? Como puede ser el modelo de Beck de terapia cognitiva o el modelo de aceptación y compromiso de Hayes. Vos podés estudiar terapia de aceptación y compromiso, pero hay cosas que, porque evidentemente Stephen Hayes no va a explicar o no va a escribir sobre eso, ¿no? Un programa de formación sobre aceptación y compromiso no va a hablar de cosas de alrededor de la clínica porque es de aceptación y compromiso. Te va a hablar del contextualismo funcional y de los 6 procesos de flexibilidad psicológica, y te va a hablar de difusión y te va a hablar de un montón de cosas, pero muchas veces no de esas cosas que son de alrededor de la clínica, que son cosas también necesarias y que finalmente a veces pasan muchos años donde nos formamos y bueno, son esas cosas que no terminamos de ver, tal vez nunca, y que las terminamos de resolver de una forma muy, muy intuitiva y bueno, también a veces subóptima, ¿no? Porque no tenemos esa posibilidad de ver esas cosas que me gustó la denominación de Joaco de lo de que está alrededor de la clínica. También podríamos mencionar la organización de los turnos, la gestión de la parte impositiva, de las finanzas, del comunicar aumentos y honorarios. Y bueno, son todas cosas que por ahí nosotros acá en Eduquera tenemos esa forma, o tuvimos siempre desde 2021, esa forma un tanto rara en ese momento. Ni les cuento en 2020 cuando pensé la formación con todos esos pilares, era algo totalmente raro. Una persona que estuviera hablando en profundidad de psicología clínica, que pudiéramos mencionar cosas de filosofía de la ciencia o de terapia de conducta, pero al mismo tiempo combinando con cosas que tienen que ver con la praxis del psicólogo y con cosas que hacen al día a día del trabajo, ¿no? Después el otro punto que me parece muy importante de lo que dice Joaquín es este ejemplo que él da sobre operacionalizar conductas, ¿no? Que y no solo operacionalizar conductas, sino operacionalizar y traducir el lenguaje coloquial del paciente. Yo hago mucho énfasis en esto desde 2020 que pensé la formación, lo pensé así, y siempre parte de las actividades muchas cosas que hemos compartido en internet, episodios de podcast anteriores, probablemente si vienen siguiendo la cuenta, me van a haber escuchado hablar muchísimo de esto de poder traducir lo que dice el consultante y no quedarse, y hay que ver qué quiere decir traducir, ¿no? Y no quedarse solamente con lo que el consultante dice acerca de lo que le pasa, no por no tomarlo en cuenta como algo importante, que por supuesto que sí, si nosotros no sabemos lo que les pasa, nos lo va a contar él, pero lo importante es
que nosotros podamos situar ese discurso que tiene el paciente en una situación real que está ocurriendo y en una serie de respuestas y situaciones reales, porque si no va a ser imposible intervenirlo. Que es justamente algo que le pasa a muchos colegas, ¿no? Porque siguiendo el ejemplo este que daba Joaco de la autoestima, que es un ejemplo muy típico que bueno, se sigue hablando mucho sobre la autoestima y el amor propio, va cambiando como de palabras, pero sigue estando como muy presente, ¿no? Y muchas veces si nosotros no sabemos a qué se está refiriendo el paciente exactamente con falta de autoestima, porque evidentemente todos nos damos cuenta que la falta de autoestima no es como cuando uno, no sé, está en la cocina y dice, che, me falta sal, entonces yo a la sal, o me falta, no sé, nueces, entonces voy al recipiente de las nueces y lo veo vacío, o veo que falta, que hay una sola nuez, por ejemplo, y yo necesito más nueces. Entonces veo que faltan nueces, ¿no? Cuando yo digo falta la autoestima, ¿qué falta y de dónde? ¿No? O sea, cuando uno lo toma literal, uno dice, no, claro, pero la autoestima, ¿dónde se guarda y dónde falta? No. Si uno lo toma como muy literal, te das cuenta que de lo que estamos hablando no tiene un referente real. Por lo tanto, es muy difícil de intervenirlo porque si bien estamos en una comunidad verbal donde todos más o menos nos entendemos y cuando decimos siento la autoestima rebaja, podemos llegar a entenderlo, pero yo lo voy a entender desde mi perspectiva de lo que es tengo la autoestima rebaja. Por ahí no es lo mismo, no son los mismos referentes de lo que le ocurre a la otra persona que dice tengo la autoestima rebaja. O sea, yo lo entiendo como un reflejo de lo que en mi historia de aprendizaje aprendí que es tener baja autoestima o tener la autoestima rebaja. Entonces lo voy a entender desde ahí, pero no tengo ninguna certeza de que la otra persona haya aprendido lo mismo o se esté refiriendo a lo mismo, aunque haya pasado por una comunidad verbal igual que la mía. Porque, por ejemplo, participamos del mismo país, de la misma cultura y de una misma época. Pero igual así todo, la verdad es que no sabemos bien a qué se está refiriendo el paciente cuando dice que le falta autoestima. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar, justamente indagar, pero no de cualquier forma, ¿no? No con la pregunta ¿qué significa? Que es una pregunta que muchas veces hacen los psicólogos. ¿Qué quiere decir eso para vos? ¿Qué significa? ¿Qué puedo interpretar? No de esa forma, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar referentes reales en respuestas y situaciones reales que están pasando ahí afuera. Eso nos va a dar muchísima más orientación al momento de intervenir, ¿no? Y justamente cambia totalmente el foco de la intervención y la dirección de la intervención. La lleva completamente a otro lado, como explicaba Joaco que le había pasado con esa paciente, que pudo entender muchísimo mejor a qué se estaba refiriendo y también explicárselo a la paciente. No, mira, cuando vos te estás refiriendo a esto, lo que me decís es que te pasa esto, esto y esto en tales situaciones. Y también le podés explicar cómo la conducta es un proceso que se va dando en función de los contextos y las situaciones, y a veces de repente parece que nos falta la autoestima o nos falta la autoestima en ciertos contextos y no en otros. O a veces nos falta la autoestima situacionalmente en un contexto, en un momento de nuestra vida, pero por ahí en otro momento de nuestra vida, en el mismo contexto, nos damos cuenta que somos muy hábiles en resolver esa situación en la que anteriormente nos faltaba la autoestima. Entonces, ¿cómo es? En un contexto, en el mismo contexto, pero en distintas épocas, a veces tengo autoestima y a veces no. Claro, porque va cambiando según los referentes reales y según condiciones tuyas de vida, de a lo que te estás refiriendo y a lo que te estás enfrentando. Entonces, en un contexto te puede faltar autoestima y en otro no. Tenemos que ver de qué estás hablando exactamente cuando te referís a que te falta autoestima, ¿no? Este es un gran clásico, pero sigue siendo muy, muy dejado de lado y a veces veo que le pasa mucho a los
terapeutas que están iniciando, en el primer año de atención, sobre todo pasa mucho, que les falta preguntar más incisivamente sobre estas respuestas problema. Directamente como que dan un poco sobreentendido las cosas o les ponen como un determinado término. Bueno, es una persona muy insegura, es una persona que le cuesta mucho organizarse, tiene mucha negatividad, por eso no son respuestas en contexto. Entonces vamos a estar siempre perdidos cuando pensemos clínicamente así. Y lo último que quiero destacar es esto de la visión micro y la visión macro. Esto es algo puntualmente de mi desarrollo y que está dentro de la formación. No lo van a encontrar en otro lado porque no lo tomé de un manual, sino que es algo que surge, bueno, del estudio de años y de la práctica y de pensar cómo podemos ordenar todas estas cosas como para que se puedan entender mejor por los psicólogos que están iniciando en su trabajo, ¿no? Pero básicamente la visión micro y macro tiene que ver con no dejar de ver lo que tiene que ver el problema del paciente como un sistema muy amplio en la vida de una persona. Sí, no voy a tener tiempo acá de desarrollarlo todo, pero es esto de la idea de por ver el árbol no ves el bosque, ¿no? Que decíamos en la entrevista. A veces cuando uno está muy enfocado en un detalle, eso está bien o puede ser bueno en ciertos contextos. Tenemos esta visión como muy micro, muy puntual, muy específica, pero a veces por tener esa visión perdemos noción del problema general o del contexto general del problema, ¿no? Que eso es importante tener en cuenta las dos cosas. Eso también es algo que ordena mucho las conceptualizaciones de caso. Bueno, voy a dejar las reflexiones por acá porque si no va a quedar, creo que va a quedar uno de los episodios más largos, va a quedar como de 1 hora y media. Pero bueno, no sé quién estará llegando al final de este episodio. Felicitaciones. La próxima tendríamos que poner algún regalo para las personas que llegan al final del episodio cuando dura 1 hora y 20. Ahí me cuentan quiénes llegaron. Nico, yo llegué hasta el final del episodio, te escuché todo. Así que bueno, gracias por estar ahí. La semana que viene se viene otra entrevista, otra reflexión. Como ven, no sé si lo estamos pudiendo destacar, pero muchas de las entrevistas estamos aprendiendo mucho. Está quedando mucho conocimiento clínico práctico relevante que surge justamente de que, a mi entender, de analizar los problemas de la formación de otros psicólogos y descubrir en esos problemas qué cosas podemos evitar, qué cosas podemos descubrir, qué cosas podemos nosotros no pisar por ahí ese mismo obstáculo y aprender juntos en este recorrido tan desafiante que es aprender psicoterapia y que lleva tantos años también. Así que gracias por acompañarme y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau.